Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le revele a cada uno de ustedes aquello que Él nos ha revelado. Que Él conduzca el pensamiento de cada uno de ustedes. Porque la vida eterna o la muerte eterna, o mejor dicho, la punición, la penitencia, el castigo eterno, depende exclusivamente de su elección. Cada uno tiene que hacer su propia elección. Entonces, la vida eterna o el castigo eterno depende de cada uno de nosotros. Y hay más. Dios no es injusto con nadie, porque Él es la propia justicia. Entonces, lo que Él pide, lo que Él nos reclama a nosotros, lo que Él exige de cada uno de nosotros tiene capacidad, condiciones de atender. La vida solo es posible por la fe. La vida no viene por las conquistas materiales. Nosotros estamos hablando aquí de vida eterna o muerte eterna. De un lado, la vida eterna con Dios. Del otro lado, existe la penitencia, el castigo eterno en el lago de fuego y azufre, y que no cesa nunca, jamás, en ningún momento. Es como Dios. Tanto la vida eterna como la muerte eterna. Es decir, no es muerte en la que la persona muere y se queda durmiendo. Es muerte de penitencia, de sufrimiento, de dolor. Entonces, tanto la vida como la muerte son eternos. Y cada uno tiene que hacer su propia elección. No depende de dinero, no depende de posición social, no depende del favor de nadie. Es una cosa muy personal, individual. Y cada uno tiene que decidir por sí mismo. Por eso Dios dice que el justo vivirá por la fe. O sea, el justo es justificado, es merecedor a causa de su fe. La fe es la que nos justifica delante del Altísimo. La fe. Pero la fe no es, yo creo en Dios. No, la fe es algo que es seguido de obediencia. La fe implica obediencia a la palabra de Dios. Entonces, usted que me está viendo en este momento, piense bien. Por ejemplo, voy a hablar en un término humano, el matrimonio. El matrimonio permanece si hay amor, pero no es amor, sentimiento, emoción, placer. Es un amor que tiene que sacrificarse. Usted por su marido y su marido por usted. Si no hay sacrificio en ese amor, no es amor. Es sentimiento fútil e inútil. El amor verdadero exige sacrificio de ambas partes. No habiendo sacrificio es porque no hay amor. Lo mismo es con la fe. Cuando hay fe, la persona sacrifica, ella obedece, ella sacrifica su carne, sus deseos, sus voluntades sucias. Ella sacrifica porque sabe el valor de su fe. Entonces Dios dice, el justo vivirá por la fe, tendrá vida por la fe. Allí en Habacuc, él dice así,
mas el justo por su fe vivirá. Es decir, la vida eterna depende de nuestra fe, así como también el castigo eterno depende de la duda. Así es. Si por un lado Dios nos da la fe para que seamos salvos, por otro lado el diablo ofrece la duda para que nosotros vivamos con miedo, ansiosos, con miedo de perder, con miedo del mañana. El diablo trabaja con la duda, oponiéndose a la fe que Dios ofrece. Y esa fe es gratuita. La fe es gratuita. Usted obedece la palabra de Dios y usted entonces está manifestando su fe. Así como el matrimonio. Usted sacrifica por su marido, por su esposa. Usted está manifestando su amor por ella o por él. De lo contrario, no existe amor. Mire, piense bien en eso. Y usted estará de acuerdo en cuántas y cuántas veces fue engañado por el corazón. Usted sintió una emoción enorme, un deseo grande, un placer indescriptible estando con aquella persona, pero en su convivencia diaria con ella, usted descubrió muchos defectos y usted no los aceptó y ella tampoco aceptó los suyos. Eso no es amor. El amor verdadero, puro, es aquel en el que la persona sacrifica. Ahora, claro, existen aquellas personas que se satisfacen con poco, con miseria, con migajas. Esas sufren, son golpeadas, gimen, gritan, son lastimadas, pero se mantienen allí porque ellas aman, pobrecitas. ¿Y a quién aman? A una persona que desprecia. Porque quien ama, aguanta, tolera. Quien ama, realmente sacrifica. Lo mismo es la fe. Quien tiene fe en el Dios vivo obedece su palabra. Contraría sus voluntades carnales, sus deseos, y sigue firme, porque cree en aquel a quien no ve, ama a aquel a quien no ve, y es ese el espíritu de la fe. Por eso Dios dice, el justo, mi justo, tendrá vida por la fe. El justo tendrá vida por la fe. Él está hablando de vida eterna, no está hablando de vidita de 100 años, no. Él está hablando de vida eterna. Y eso solo depende de cada uno de nosotros. Todos los días estamos aquí buscando, intentando abrir el entendimiento, aclarando, intentando quitar las dudas para que las personas puedan entonces comportarse de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae la fe. La palabra de Dios es la que trae vida. La palabra de Dios es la que da orden, que disciplina, ¿no es así? Mire, amiga y amigo, esa es la fe que salva. La fe que es ordenada, disciplinada. La fe que ama la justicia. La fe que no ama la justicia no es fe. La fe ama la justicia, ama lo que es correcto, valora a la familia, les da valor a los valores espirituales, respeta unos a otros. Eso es fe, eso es amor, sin los cuales no hay vida. El justo vivirá por la fe. El justo tendrá vida por la fe. En otras palabras, quien vive por la fe se hace justo delante de Dios. Quien vive por la fe
Quien vive por la fe es merecedor de recibir las bendiciones de Dios, los favores de Dios. Yo espero que con esa base de fe, con ese entendimiento bíblico, no es un pensamiento personal mío, no es una filosofía mía. Yo estoy aquí repitiendo lo que está escrito. Todos los días yo hablo de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Quien cree será bendecido. Quien no cree ya está condenado. Ya está condenado. Que Dios los bendiga a todos. Y hoy, no olvidándonos, tendremos la Santa Cena de la comunión con Dios, comunión con el propio Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Usted está invitado, ¿está bien? Hasta mañana y que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.